En este momento nos acompaña el doctor Freddy Canchiguamán, quien viene del Instituto Nacional de Salud del Perú y de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y tiene a su cargo la ponencia Humanización de los Sistemas de Salud. Doctor Canchiguamán. En primer lugar, agradecer por la invitación a esta conferencia. Y también quería decir que otra de mis afiliaciones es soy profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. En esta presentación voy a hablarles acerca del concepto de humanización del sistema de salud o humanización de la salud. Y en realidad, una de las propuestas en relación a este concepto y al enfoque centrado en la persona es que considero que para materializar el enfoque centrado en la persona es necesario no solo transformar la atención de salud a nivel individual, que es lo que hemos estado hablando, es modificar o de alguna manera cambiar cómo es que se relacionan los médicos con los pacientes, sino también es importante y fundamental transformar el propio sistema de salud. Paradójicamente, frente a los enormes avances científicos, no hemos tenido en la misma magnitud un avance significativo en el cuidado de la salud, en el concepto de la salud en toda su amplitud y en la promoción del bienestar para todos. Hay todavía brechas fundamentales que hay que cerrar. Ambos, el enfoque centrado en la persona y la humanización, consideran a la persona como el centro, estos dos enfoques. Como el centro y con todas sus dimensiones, las dimensiones que hemos discutido, ¿no? La biológica, la psicológica, la espiritual, la cultural, la ética. Y como también se ha resaltado el tema de la responsabilidad y como de un individuo autónomo y único. La mayor parte por introducir este concepto del enfoque centrado en la persona o de la humanización a la práctica de la medicina ha estado orientado al último eslabón de la cadena, que es principalmente a la relación del médico y del paciente. No obstante, un cambio real en la búsqueda de esta salud que todos queremos y el bienestar para la población solo va a ser posible si logramos generar esas condiciones que incluyen una modificación de la salud individual, pero también de la salud comunitaria y también a nivel de las políticas. Entonces, en esta presentación voy a hablarles acerca del concepto de humanización, de la relación de la humanización y el enfoque centrado en la persona, y cómo es que se requiere también de humanizar los sistemas de salud. Para los que son lectores de Sábato, este escritor argentino, es muy provocador que escribió en uno de sus últimos libros, cuando tenía 86 años, esta frase. Bueno, él mismo define de este libro los testamentos espirituales, habla él, y hace una reflexión acerca del humanismo. El provocador con esta frase dice: les propongo entonces, con la gravedad de las palabras finales de la vida, que está en una etapa final de su reflexión, nos abracemos en un compromiso, salgamos a los espacios abiertos y arriesguémonos por el otro. Solo quienes sean capaces de encarnar esta utopía, y aquí quería, alguna vez conversando con el doctor Mesich, decía que en realidad cuando hablamos del enfoque centrado en la persona y de la humanización es encontrar una respuesta a una pregunta que nos hemos hecho siempre. Y además encontrar una respuesta al problema que nos hemos planteado, que vivimos en una crisis del sistema sanitario. Y la respuesta a esta crisis es el enfoque centrado en la persona como una alternativa para solucionar los problemas. Y él dice: solo quienes sean capaces de encarnar esta utopía serán aptos para el combate decisivo, el de recuperar cuánto de humanidad hayamos perdido.
voy a hablar sobre estos 3 puntos. Y en primer lugar, entonces, cabe la pregunta cuando hablamos de humanización y el enfoque centrado en la persona, primero hacer la reflexión, que también la hemos hecho acá, acerca de qué es deshumanización. El concepto en la Real Academia de la Lengua Española dice que es privar de caracteres humanos, es decir, privar de esas características que nos hacen únicos, ¿no?, como seres humanos. Y cuando uno piensa en esas características, uno reflexiona además sobre cuáles son las causas que nos hacen perder estas características, y aquí las han descrito muy bien todas ellas, como por ejemplo el desarrollo científico y tecnológico, ¿no? Si bien es cierto, nos ha permitido grandes avances, ¿no?, en el cuidado de la medicina de las personas, pero también nos ha traído brechas importantes, ¿no? Brechas no solamente de acceso a la ciencia y tecnología, sino también de, si solamente pensamos en la tecnología y no pensamos en la persona, a cosificar a la persona y a no resolver realmente sus problemas. Y ejemplos hay múltiples, ¿no? Pacientes, por ejemplo, en etapa terminal, cuya de repente opción para el médico es ir a radioterapia o a quimioterapia. Sin embargo, quizás el paciente, debido a los diferentes eventos adversos, puede considerar en realidad que es mejor no ir por ese camino. Y muchas veces el paciente no decide, sobre todo cuando estamos hablando de nuestro país. El otro origen de la deshumanización es la despersonalización. Es decir, estamos viviendo con el avance tecnológico este problema que también es la despersonalización, no focalizar nuestra atención en la persona, la masificación y la burocracia que es necesaria, pero que a veces limita las capacidades de atención de los pacientes, la pérdida de valores. Ayer se hablaba del tema de la corrupción, que es uno de los factores de la deshumanización, y el país está enfrentando uno de sus problemas que es importante, la superespecialización de la medicina, ¿no?, orientando nuestra atención solamente en una parte de la enfermedad, como hemos discutido, o una parte del paciente y no en su integralidad. La relación médico-paciente vertical, que todavía persiste en algunos países, pero que en realidad ha sido también y se está transformando parte de un movimiento, ¿no? Un movimiento, cuando hablamos de la horizontalidad de la medicina, tenemos que recordar que esto comenzó, ¿no?, en el 60, cuando en un contexto de muchos movimientos por las libertades civiles, ¿no?, también los pacientes empezaron a reclamar, y en general la ciudadanía, por los derechos a la salud. Y ahí nació esta idea de la horizontalidad de la relación médico-paciente, la pobre comunicación, la vulnerabilidad de las personas. No voy a referirme a todas ellas porque las hemos discutido, la rigidez de conceptos también, ¿no? Hablaba el doctor Mesich sobre la medicina basada en evidencias y cómo es que ahora la medicina basada en evidencias no es suficiente para resolver los problemas de los pacientes. La negación del sufrimiento y de la muerte en sí misma, ¿no? Los médicos no estamos preparados para afrontar la muerte, porque en realidad la medicina está orientada a defender la vida, y cuando se llega el momento, en realidad es bien difícil para los médicos tratar de resolver esta situación. Una desvinculación con el entorno también, una escasez de recursos que limita la capacidad de distribución de los recursos a todos los pacientes, la comercialización de la salud que hemos hablado, los cambios también que hay en la profesión médica y nuevos conceptos que están haciendo, como el concepto del desgaste profesional, ¿no?, que se habla hoy en día mucho. Pero entonces, si esto es deshumanizar, ¿qué es humanizar? Al parecer es un concepto sencillo. Hay múltiples evaluaciones axiológicas sobre este concepto de humanización. Bueno, esos son conceptos simplemente sencillos, recogidos del diccionario, ¿no?, de la Real Academia Española acerca de qué es humanización, pero hay concepciones incluso filosóficas e ideológicas acerca de qué es humanización. Primero, cuando uno habla de humanización tiene que referirse al humano. ¿Qué es ser humano? Es un ser racional, es propio del hombre, de la especie, ¿no? Es ser comprensivo, sensible a los infortunios ajenos, es decir, al sufrimiento del otro, ¿no? Eso es lo que es
el humano. Entonces, humanizar es hacer humano a alguien o algo. Es impregnarlo de valores y estos valores y actitudes humanas a las cosas. Es hacer benigno, es decir, al otro, ¿no? Hacia el otro. Hay diferentes conceptualizaciones de la humanización de la salud. Uno de los bioticistas más reconocidos, el doctor Diego Gracia, habla de que ser humano es diferente de vivir como humano. Son dos cosas diferentes. Y por eso es que cuando uno habla de humanizar la salud, se está refiriendo a un compromiso ético en el cual se propone que se deben trasladar, impregnar, ¿no?, las prácticas con estos valores y actitudes que son propias del ser humano, que buscan el bienestar del otro. La búsqueda del bien de la persona, pero no solamente la búsqueda del bien de la persona, sino también la búsqueda de sí mismo. En otras palabras, para poder humanizar a alguien o a algo, que puede ser el propio sistema de salud, se requiere humanizarse a uno mismo. Y el doctor Perales hablaba de este concepto, ¿no? No podemos hablar del enfoque centrado en la persona si es que en realidad ese enfoque no nos transforma a nosotros mismos. Y entonces considera a la persona en su totalidad y en todas sus dimensiones, ¿no? Al igual que el enfoque de la medicina centrada en la persona, donde hay una parte corporal o biológica, una parte intelectual, emocional, mental, ética, social, espiritual y cultural, y un enfoque también integral y holístico. La humanización y el enfoque centrado en la persona están basadas en un fundamento, que es la dignidad, que es además el fundamento de los derechos humanos. Y son estas visiones y esta corriente de ver la salud que está permitiendo, ¿no?, que hoy en día repensemos no solamente la atención individual que hacía referencia, la atención de la medicina, sino todas las otras disciplinas, ¿no?, como la salud pública, la investigación, las políticas públicas y también el propio sistema de salud. Y el otro concepto que decía es que está relacionado al derecho a la salud. Entonces, cuando hablamos de humanización y transformar a algo o al otro, con este concepto de la humanización, y hablamos del sistema de salud, tendríamos que pensar en qué cosas más se necesitan para generar estas condiciones para hacer posible que estos enfoques se hagan realidad. Y entre ellos tenemos, esta es una aproximación acerca de cómo puede ser un sistema de salud. Hay obviamente múltiples sistemas de salud, ¿no?, múltiples actores que conforman un sistema de salud. ¿Pero qué es un sistema de salud? Un sistema de salud es un conjunto de elementos que interactúan entre sí en un contexto, que son interdependientes, que hay cierta sinergia, pero para un fin, ¿no?, para lograr un objetivo y un fin. Cuando hablamos del sistema de salud, también estamos hablando de una serie de actores que interactúan de manera interdependiente, de manera sinérgica con el objetivo final, que es lograr la salud y promover el bienestar para todos. Pero este sistema funciona en un contexto mayor, que son los condicionantes que el día de hoy hemos revisado, ¿no?, los condicionantes que además afectan al sistema de salud, que son estos condicionantes sociales, políticos, económicos, científicos y ambientales. Entonces, para humanizar el sistema de salud se requiere también, como ya lo ha señalado el doctor Ugarte, algunas estrategias para cambiar este sistema de salud. Él ha mencionado alguna de ellas en concreto, pero por ejemplo la universalización de la salud es una estrategia que responde a un enfoque, y ese enfoque es el enfoque, desde mi perspectiva, es el enfoque centrado en la persona, y es el enfoque de la humanización, y es el enfoque del derecho a la salud. Raventos, director de InSalud, uno de los que propone qué significa humanizar el sistema de salud, propone lo siguiente, ¿no? La humanización del sistema de la salud o un sistema de salud humanizado es aquel cuya razón de ser, o sea, la esencia, como la esencia de la medicina, es estar al servicio de la persona. Y por tanto, debe ser pensado y concebido en función de esa persona. Entonces, para reestructurar el sistema de salud, se requiere también que los políticos, los que tomen decisiones o los que hagan salud pública, piensen
sus modelos basados en este enfoque. Debe ser, dice además, un sistema integrado que proteja y promueva la salud, que evite discriminaciones, bajo su concepción, promueva la participación del ciudadano, y acá es otra característica importante del sistema de la salud. Ayer hablábamos, y el doctor Mesich hacía referencia a cuando hace la reflexión sobre el enfoque centrado en la persona, decía cuando la medicina centrada en la persona es esta, porque es de la persona, por la persona, con la persona y para la persona. Entonces, cuando hablamos en realidad de un sistema de salud, tenemos que pensar en la comunidad como una persona también. Y entonces, repensar el sistema de salud tendría que hacernos reflexionar de que nuestro sistema de salud debe responder, ¿no? Y debe ser de la comunidad, como propone él, participación comunitaria, para la comunidad, con la comunidad y por la comunidad. En el mismo, que garantiza la salud de todos, en su concepción del estado de salud en el sentido amplio, ¿no? Como el bienestar físico, mental y social, como lo define la OMS. Entonces, no es suficiente para centrar en la persona y para humanizar, no es suficiente simplemente abocarnos a este último eslabón, que es la relación médico-paciente, o implementar intervenciones como mucho se hace en los hospitales. Ahora les voy a contar una experiencia: mejorar los servicios de salud o mejorar la calidad de los servicios, promover la autonomía o implementar una atención holística, sino que se requiere además generar estas condiciones, y esto implica la transformación de todos los ámbitos de la salud y de las personas. ¿Y cuáles son esos ámbitos? Bueno, son diversos, ¿no? Hoy día hablábamos de los profesionales de la salud, que tienen que generarse competencias en los profesionales de la salud, no solamente las competencias técnicas, sino también las otras competencias que están vinculadas a la persona, ¿no? Que son, el médico debe desarrollar competencias emocionales, competencias relacionales, competencias éticas también, y espirituales, ¿no? Para poder atender a la persona en toda su integralidad. Pero no solamente es cambiar al profesional, sino también las propias personas y ciudadanos deben de cambiar su mirada de la salud con este enfoque. Estudiantes míos, estábamos en un curso que les voy a pasar de humanización de la salud, y ellos me decían que uno de los problemas grandes que tienen es que a veces se habla mucho de transformar al médico y de cambiarlo y de mejorar su relación, pero dicen, ¿y qué hacemos cuando el paciente, por ejemplo, reclama exageradamente alguna situación y no comprende en realidad que este problema no necesariamente depende de nosotros, y muchas veces nos sentimos agredidos, ¿no? Entonces, esta cultura de la humanización y del enfoque centrado en la persona también tiene que transformar al paciente, ¿no? El paciente tiene que comprender que al frente de él está una persona que también tiene sus valores, que también tiene la parte emocional, espiritual y todo lo que hemos conversado. De otros profesionales que trabajan en el sistema de la salud, muchas de las conferencias a las que he asistido del enfoque centrado en la persona principalmente han estado como asistentes profesionales de la salud o médicos. Pero en realidad tenemos que, para hacer que este sistema o que este enfoque realmente cale, es que otros profesionales de la salud también se involucren. Pero no solamente profesionales de salud, sino profesionales de otras áreas, ¿no? Como ocurrió con el movimiento de la medicina centrada en la persona. Otro de los movimientos que surgió en la década del 60, en esta década famosa de la búsqueda de los derechos individuales, fue el movimiento por la medicina basada en evidencia, que fue un cuestionamiento a los médicos, ¿no? Por la forma de cómo estábamos atendiendo. ¿Y quienes cuestionaron a los médicos? Fueron profesionales de diferentes áreas que no necesariamente eran de la salud, economistas, sociólogos y muchos otros profesionales empezaron a cuestionar la práctica del médico. Pero también tenemos que transformar a los tomadores de decisiones y a nuestros políticos, porque en realidad son ellos los que finalmente determinan muchas veces qué enfoque va a prevalecer en un sistema de salud. También en otros ámbitos, como en las organizaciones, o sea, se requieren cambios estructurales, como el doctor Ugarte y el doctor Carbone plantearon, en la gestión, ¿no? Una gestión pensando en la persona, una gestión pensando, una reorganización de la infraestructura pensando en la persona. Es decir, si es que estamos en una zona donde la parte cultural es distinta a otra, tenemos que
organizar nuestra estructura de tal manera que responda a las necesidades de esa persona, de información, de provisión de servicios, de recursos humanos, la parte cultural, la concepción del sistema mismo focalizada en la humanización y en el enfoque centrado en la persona, la ética y valores, el acceso, las competencias profesionales de las que hablamos, las políticas y gobernanzas, y esto obviamente el doctor Perales lo señaló en otra conferencia, es que para transformar realmente la salud, esto implica mucho más allá de simplemente transformar el sistema de salud, sino implica que uno tiene que focalizar y centralizar en la persona en otros ámbitos como el ético, el político, el económico e incluso el de social y el de justicia. Hay dos formas de cambiar las cosas, ¿no? Unas son de arriba y hacia abajo y otras son de abajo hacia arriba. Creo que una de las cosas que se necesita para aterrizar este enfoque es construir políticas. Porque las políticas son compromisos, son intencionalidad, son una guía, son una promesa, son orientaciones alrededor de un tema. Y creo que eso es lo que necesitamos, es tener políticas que consideren al enfoque centrado en la persona como parte fundamental para el desarrollo de otras. Y por eso es que quería compartirles esta experiencia. Esalud desde hace algunos años colocó dentro de sus políticas justamente el concepto de la humanización. Y esto fue una dura carga en la mochila sobre sus hombros, porque colocar la palabra humanización implica muchas cosas. Y lo que hicieron fueron varias campañas interesantes acerca de cómo tratar de humanizar el sistema de la salud, pero principalmente focalizado a ese último eslabón, que es el eslabón en el médico y el paciente, es decir, mejorar la atención de parte de los médicos a los pacientes, generar una cultura de los profesionales de la salud, pero no en los otros aspectos que hemos revisado ahora. La Universidad Ruiz de Montoya junto con Esalud hicieron un convenio para realizar un curso de humanización, y cuando se pensó en el curso de humanización se planteó que no solamente para hacer un curso de humanización y para tratar de llevar estos conceptos a las personas tendrían que focalizarse justamente en todas estas áreas que hemos discutido, es decir, cómo generamos competencias dentro de los médicos o de los profesionales de la salud, no solamente de la parte ética o la conceptualización de la humanización, sino cómo ayudamos a que los profesionales logren competencias, por ejemplo, comunicacionales, que hemos discutido, relacionales, que también se han considerado en esta estrategia de desarrollo de competencias. Entonces, todas las otras áreas que son necesarias para que realmente se pueda focalizar la atención centrada en la persona. Este modelo incluyó un trabajo final integrador que vinculaba la enseñanza con la práctica, mediante el cual cada uno de fueron más de 200 alumnos, todos de salud, que hicieron propuestas en grupo para tratar de aterrizar esta idea de la humanización y del enfoque centrado en la persona en la práctica, ¿no? ¿Qué podemos hacer realmente para traducir esto en una intervención centrada en la persona y cómo es que podemos realizar? Estas fueron algunas de las ideas que inicialmente tuvieron y fueron propuestas el 2014 en Esalud, acerca de cómo ya en la práctica tratar de aterrizar este concepto de la humanización y desarrollaron campañas de humanización, ¿no? Por ejemplo, Ponte en mi lugar, una campaña para que las personas se pongan en el lugar de los profesionales, que es necesario que la familia acompañe al paciente en las habitaciones, en algunas circunstancias, y cambiar esta cultura, ¿no?, de los profesionales, de evitar de que los familiares estén con el paciente, cero dolor, y así una serie de estrategias para tratar de aterrizar este concepto de la humanización. Y al final de la discusión con los estudiantes surgió esta idea, porque ellos preguntaban, bueno, desde las políticas, les decía, podemos cambiar y aterrizar este enfoque centrado en la persona. Pero otra de las formas de promover este enfoque es a través, bueno, en la dirección opuesta, que es que las personas empiecen a cambiar bajo este concepto de que hay que humanizarse primero uno para humanizar al otro. Y así es que como pensamos en esta idea de hacer círculos de humanización,
que quiere decir de que los profesionales que tienen este concepto y que en realidad creen en él y lo consideran como una filosofía, puedan además convencer a otros para que trabajen en el día a día y puedan aterrizar esto que uno habla en la retórica todos los días, pero que a veces es bien difícil aterrizarlo realmente en la práctica. Y así es como se están creando estas ideas de humanización. Por ejemplo, esta es una estudiante que trabaja mucho en el cuidado paliativo, que es esta alternativa a los pacientes en las etapas terminales, y de cómo mejorar, ¿no?, este sistema y llevar este enfoque centrado en la persona para en la práctica cambiar el modelo de atención de los pacientes. Bueno, en resumen, la humanización y la deshumanización son parte, ¿no?, de un repensar del sistema de la salud. La humanización y el enfoque centrado en la persona son lo mismo, están basados en la dignidad. La dignidad es fundamento para los derechos humanos y proponen transformar el sistema de salud. Y finalmente, para transformar el sistema de salud no solamente se necesita transformar la atención individual, sino tenemos que transformar también la salud pública y también el propio sistema de salud. Esta es una frase de Coelho que dice: las personas cambian cuando se dan cuenta del potencial que tienen para cambiar las cosas. Y yo creo que hay un enorme potencial para aterrizar este enfoque centrado en las personas en la práctica. Y estas dos vertientes, cambiar las políticas públicas, es una cosa que en realidad considero que es necesario y que las instituciones incluyan dentro de sus filosofías o dentro de sus enfoques esta aproximación, pero también en realidad hay un enorme potencial porque hay una serie de personas, hay muchas personas que consideran que esta es la respuesta que estaban buscando y es a través de estas personas que se puede generar realmente cambios. Gracias. Muchas gracias, doctor Canchihuamán.